Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Desconocida, específicamente el episodio número 14. Y como siempre, del otro lado está conmigo Minor. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Que, bueno, estamos pregrabando este episodio. Otra vez. Pero pues igual va a ser algo que se va a disfrutar esta conversación, este tema. Es un tema muy interesante el que vamos a abordar hoy, ¿eh? Sí, tiene muchos casos, la verdad. Tiene mucho de dónde buscar. Sí. Y de dónde indagar, de dónde teorizar, de muchas cosas, que también se podría conectar un poquito con aquel tema que estábamos viendo de si hay algo después de la muerte, ¿no? Así es. De hecho, por ahí tocamos ese tema que sí tenía mucho que ver y se conecta con el tema de que vamos a hablar hoy, que es la reencarnación, que no lo hemos dicho ni siquiera. Ajá, es exactamente. Pero vamos a hablar de la reencarnación, un tema que la verdad a mí me llama mucho la atención, me llamó la atención investigarlo. Saber que es de las cosas paranormales más investigadas en términos de investigación, pues digamos... moderna también, ¿no? Y pseudocientífico, claro, pero sí. Varios psicólogos, psiquiatras, etcétera, se han metido a investigar este tema a profundidad y han tenido resultados muy interesantes, ¿eh? Sí. Y sobre todo que hay muchos casos, pues. O sea, si ponemos como en esta telita de juicio todo... Porque bueno, a ver, hay que hacer una aclaración. Hay personas que no creen en este suceso, pues, ¿no? Como tal. Pero hay muchos casos que pueden validar este tipo de creencia, ¿no? Sí. Que es lo verdaderamente interesante porque tiene muchísimo, no nada más como de épocas anteriores, Ajá. de personas que reencarnan, o sea, actualmente, sino que es como si estuvieran haciendo fila a lo largo de los años, personas que ya pues ya no están aquí, para poder brincar hacia este lado, hacia la época moderna. Así es. Parecería como que este fenómeno se tratara de un hecho aislado que solo ciertos privilegiados podrían vivir. Así es. Pero yo creo que vamos a ir descubriendo a través de las historias y sí, de algunas investigaciones que existen, que este fenómeno puede ser algo más de lo que pensamos. Así es. Este misterio lo vamos a ir resolviendo en este capítulo. Vamos a intentar resolverlo. Pero antes de empezar, un saludito a todas las personas que están aquí, que ya están en el chat por allá. También no olviden suscribirte a este canal y dejar tu likecito para poder llegar a más personas. También, pues te mandamos muchos saluditos, porque ya sabemos que extrañas los en vivos igual que nosotros, pero ya muy pronto van a volver, se los prometemos. Así es, pronto volveremos a estar en vivo con ustedes, pero bueno, lo importante es regalarles pues este tiempito de plática entre nosotros que disfrutamos y que no queremos dejar de hacerlo. Y bueno, próximamente vamos a traer novedades para este proyecto. Vamos a hacer algunas reestructuras en cuestiones de formalizarlo un poco más, ¿no? También. Sí, yo estoy muy emocionada por eso, quisiera hablar un poquito de eso. Estoy muy emocionada por esta como refresh que le vamos a dar a esta sección específicamente, al canal también, pero más específicamente a esto porque sentimos que, a ver, el contenido está muy bien, les está gustando, a nosotros también nos gusta mucho venirnos a sentar a platicarles aquí varios temas, ¿no? Pero queremos hacerlo un poquito más, llevarlo más allá, cruzarlo al siguiente nivel, vaya, pues. Así es. Llevarlo pues a más oídos sobre todo y que ustedes puedan disfrutarlo también próximamente en otras plataformas, etcétera. Sí, porque la han pedido un montón, mucho, la han pedido y la verdad es que ahorita estamos un poquito saturados de tiempo, por eso, pues ya creo que lo dijimos en el video pasado, por eso pregrabamos algunas cosas, pero sí es nuestra intención pasar específicamente este contenido a otras plataformas, porque es como más disfrutable, ¿no? O sea, para la carretera, el día a día y así. El otro también, ¿no? Los casos, pero siento que más porque es una charla entre dos personas. Sí, totalmente. Yo creo que estas conversaciones tienen que llevarse en el día, ¿no? Así en el gimnasio, mientras cocinamos, etcétera. Ajá. Así que si estás haciendo algo de eso, pues muchas gracias por estar acá, igual viéndolo en video. Sí. Pero esperamos que disfrutes mucho de este temita porque se va a venir muy bueno. Y vamos empezando, yo creo, porque la verdad este tema tiene mucho que platicar. Y yo creo que comenzando por el término de lo que es una reencarnación. Así es. Quisiera que nos contaras un poquito de qué va todo esto, ¿no? Pues fíjate que hay muchos conceptos, ¿no? Dentro del tema de la reencarnación.
Me ha tocado investigar de diversas fuentes, tanto como por psiquiatras que han investigado el término, como personas que con una corriente de New Age que tienen ahora el concepto muy arraigado. Pero la reencarnación en sí la podríamos definir como una creencia consciente de que existe una, digamos que, vida o nueva vida de forma física después de la muerte. Es decir, que nosotros podemos, como tal cual lo dice la palabra, reencarnar nuestra esencia en otra persona. Trasladar tu alma o tu esencia a una nueva vasija, ¿no? Así es. Y de hecho este término no es aislado solamente de estas corrientes que acabo de mencionar. O sea, viene de varias religiones, varias culturas que han propuesto, tanto por ejemplo el hinduismo, el budismo, el taoísmo, que son religiones que creen en este tipo de fenómenos, que yo les llamaría fenómenos porque la verdad no es algo que le pase a todo mundo. Es algo que son eventos especiales que llegan a pasar cada cierto tiempo. Hay muchas teorías en relación a esto, ¿no? Hay muchas teorías que hablan, por ejemplo, la teoría de Brian Weiss, que es una de las más populares últimamente porque justamente es un libro que se volvió muy popular, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Sí, que ya lo hemos nombrado varias veces aquí en esta sección, pero de verdad sí es un libro muy interesante y es algo que pues que sí vale la pena, ¿no? Como conocer. Así es, y creo que aquellas personas que pues que no lo conozcan podrán darse una idea de otros conceptos que existen dentro de los términos de reencarnación. Pero básicamente lo que propone Brian Weiss es una perspectiva de un psiquiatra, de un psicólogo, es un psiquiatra según recuerdo, que él tiene una paciente bueno, más o menos lo que escribe en su libro es un caso, ¿no? Básicamente se basa todo en un caso específico de una mujer. Y esta paciente aparentemente tiene como problemas de ansiedad, depresión, bueno, muchos problemas que derivan de un montón de cosas y traumas que tuvo en la infancia, etcétera. Sí, familiares y no sé. Es que a lo que yo recuerdo es que ella tenía un trauma como muy grande. No recuerdo bien si era que a las alturas, no sé, tenía una fobia, una especie de fobia, y no tenía ningún sentido porque en las mismas regresiones de eso se le hizo pues como este análisis y no salió que en su niñez actual, o sea, en esa vida, haya sufrido un trauma que la conlleve como a desarrollar una fobia. Así es. Entonces, ahí es cuando empieza como a investigar más allá, a irse más atrás todavía, y después acá como que, creo que, ya me acordé, era claustrofóbica. Entonces, en una regresión a una vida pasada, yo spoilando el libro, en una regresión a una vida pasada, lo interesante aquí es que Brian le sacó a esta chica que tenía que había se había desvivido junto con un grupo de personas en el antiguo Egipto que habían sido encerradas en como en un pequeño cuarto hasta su desvivimiento, ¿no? Sí, y fíjate que lo interesante es que en base a una terapia que son muy populares actualmente, las terapias de regresión, en esencia las terapias de regresión, yo he preguntado acerca de ellas. ¿Te gustaría? Me han ofrecido, pero la verdad es que no creo mucho en ellas por algunas razones. Son mis creencias al final, todos están en derecho de creer. Y creo que también podría estar yo equivocado en que sí sean ciertas, pero yo creo en aquellas terapias de regresión que va más de una regresión en tu vida actual, o sea, en la vida que estás, ¿no? Sí hay terapeutas que venden esta idea de que te van a regresar a vidas pasadas, pero la terapia de regresión en realidad, bueno, la terapia psicológica pues que original es básicamente sí regresarte a tu infancia. Es que es nada más en esta vida, En esta vida. No de que, te voy a sacar 54 vidas atrás. No, son terapias alternativas o homeópatas, que son estas las que justamente Brian Weiss es la que propone, que es una terapia alternativa. Entonces, básicamente basada en las pseudociencias, ¿no? Y explicando términos metafísicos que pues en esencia te diría que
si esa terapia existe, pues básicamente explicaría muchas de las cosas de por qué el ser humano, qué hay después de la vida para el ser humano, etcétera. Así es. O sea, que todos en realidad estaríamos reencarnando. Ajá, fuera un poquito más fácil entender todo esto, ¿no? Sí. Pero se me hace muy interesante eso específicamente, que esa rama que justo mencionas nada más pueda llegar hasta, bueno, que la intención sea llegar hasta tus traumas, pero de esta vida nada más, pues. Sí, y de hecho, a mí me han hecho, lo he contado, no recuerdo ni cuándo lo conté, pero he tenido terapias como de un tipo, digamos que más alternativas en estas cuestiones, pues sí, psicológicas, pero que sí te llevan como que a... Una especie de trance, ¿no? Exacto, sí. Es lo que... Sí, ya sé que es. Ajá. Sí he tenido, de hecho lo he contado, o sea, no es algo secreto, ¿no? Ajá. Pero de la terapia gestal. Sí, tuve una terapia gestal. Sí. Se me iba el nombre ahorita, de hecho, por eso no lo decía, pero sí tuve varias terapias con el método gestal, que básicamente el método gestal se enfoca en los traumas de la niñez. Ajá, justo. Y es interesante. Yo siempre había tenido terapias de tipo tradicional. Psicológica, ajá. Sí, de psicoanálisis, ¿no? Que es lo más común. Pero en este caso, pues decidí probar algo nuevo. Uh-huh. Y la verdad me dio unos resultados impresionantes. ¿Tú sabías que era, o sea, ya ibas con esa intención de tomar una terapia gestal? O, por ejemplo, en mi caso, que yo no sabía que era una terapia gestal. No lo había escuchado, sinceramente, estaba totalmente ignorante en ese conocimiento. Y cuando fui con esa persona, pues según yo, iba a tomar una terapia psicológica tradicional y, oh sorpresa, fue, o sea, ya después que te conté, ya tú me dijiste, oye, es que tomaste una terapia gestal por todas las características que te platiqué que ocurrieron durante la sesión. Y se me hizo bien curioso porque dije, bueno, he ido a varios psicólogos y demás, ¿no? En este proceso de la salud mental. Ajá. Entonces, se me hizo muy curioso que esta chica me pusiera como a analizar un poco más sobre mi pasado, específicamente la niñez. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando ocurre como este tipo de... como trance o no sé. Son como regresiones, son una especie de regresiones, porque si es algo muy... se siente como algo incluso extraño, inusual. ¿no? Ajá, o sea, es un tipo de... no lo quiero decir así porque no es exactamente eso, pero es como un tipo de hipnosis, para que me entiendan. Sí, porque cuando vuelves en sí, cuando vuelves en sí, te sientes como... Bueno, a mí me pasó, ahorita a ver cómo te sentiste tú. Yo me sentí así como... Cuando estás como disociado un poco, que como cuando te acabas de levantar, que andas como así, uy, medio como adormiladón, así me sentía cuando regresé. Y es que se escucha bien dramático, ¿no? Cuando regresé. Pero literalmente es cuando vuelves a abrir los ojos, porque bueno, en mi caso era con los ojos cerrados, no sé en el tuyo cómo fue. Sí, regularmente sí es así porque el tema aquí es como visualizar. Es esto de, a ver, imagina que estás aquí en un lugar, en un campo verde, impresionante, y de repente llega esa persona, que a lo mejor esa persona ya falleció, ¿sabes? En mi caso, no es un secreto, ¿no? Yo tuve una experiencia con mi padre, que mi padre falleció ya hace algunos años, y yo nunca había tenido una experiencia ni siquiera cercano a algo paranormal, de un fenómeno específicamente con tu papá, ligado, ¿no? a él, ¿no? Ajá. Y yo creo que esa fue una experiencia muy cercana a sentirlo, porque literalmente en una parte, y fíjate, me pidió esta terapeuta que no lo dijera, de que luego que no comentara esta experiencia, que ahora les estoy contando abiertamente, hasta que pasaran un par de semanas para que yo la procesara. Y es interesante porque ni siquiera a amigos, a nadie. Ajá, te lo guardaste mucho tiempo. Me lo guardé, claro, y por eso ahorita lo estoy diciendo en un podcast. Pero fue muy interesante porque justamente en una de las, digamos que es de estas visiones que llegas a tener, porque estás despierto, ¿no? Y empiezas a visualizar lo que te van describiendo, y de repente sientes y llega la persona, y en el caso pues pues mi papá llega ahí y me pone su mano aquí y siento su mano. Uy, es que eso es impresionante, o sea, el nivel de conciencia que puedes tener a través de este tipo de hipnosis, o sea,
de verdad sientes así el tacto y es impresionante. Y yo creo que en muchos de los casos este tipo de experiencias te pueden hacer pensar que sí hay más en el otro lado. Yo creo que esta es una de las experiencias más cercanas que he tenido con este tipo de terapias. Esa fue lo más fuerte que me pasó. O sea, realmente no tuve otra sesión igual de fuerte que esa, pero sí entendí de qué iba y entendí por qué mucha gente tomaba estas terapias de regresión. Sobre todo estas de reencarnación, a mí se me hace que pueden pues ser un poco subjetivas en ese sentido, porque sí puede ser que estés visualizando tanto que estés empezando literalmente casi que a alucinar. O sea, un trance te puede llevar a una alucinación sin problemas. Sí, pues. Así como si consumieras un psicodélico, la mente puede llegar a esos puntos con meditación. Es que, o sea, mira, específicamente cuando a mí me pasó eso, y concuerdo muchísimo contigo, nunca había experimentado, o sea, sí había hecho meditación, pero no así, no a ese nivel, pues, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprendió muchísimo, y de hecho cuando salí de esa sesión dije, ¿qué acaba de pasar? O sea, porque me visualicé a mí misma ya de grande con mi yo chiquita, o sea, yo niña, y, o sea, como para este entendimiento como de sanar algunas cosas, algunos traumas que fíjate, yo ni siquiera sabía, ya no me acordaba que estaban ahí. Entonces cuando empezó a decirme, no, es que piensa esto, ¿cuándo fue el momento de tal y tal cosa? Y que lo saqué y lo recordé, fue como, yo lo tenía tan escondido así en mi cabeza, que cuando salió dije, ¿qué es esto? O sea, sí me quedé muy impactada, sinceramente, pero la verdad es que sí me sirvió mucho en su tiempo, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y creo que este tipo de cosas sí son muy funcionales. Y no digo que no las tomen esas terapias de regresión, o sea, es a lo que iba también. No quiero demeritar, porque yo nunca las he tomado. Entonces, no, pues, esto que tomé, digo, a mí me funcionó, igual que a ti te funcionó. Y creo que está bien decirlo, está bien recomendarlo, pero hay otras terapias también. Y creo que, pues, si algo no te funciona, estás en toda la libertad de... Pues puedes probar. De ir a probar otras cosas. Sí. Pero hablando un poquito más de estos temas, porque justamente sí tiene que ver lo que estamos mencionando. Y es que muchos psiquiatras, muchos científicos, etcétera, se han querido meter a investigar el tema de la reencarnación. Y de hecho es una de las cosas, como lo mencionamos al principio, pues más conocidas dentro de las investigaciones paranormales, ¿no? Hay un doctor muy popular, que él es doctor en medicina, es profesor universitario de psiquiatría canadiense, y es el doctor Ian Stevenson. Es una persona, aparte que es bioquímico también el señor, o sea, es verdaderamente una persona sumamente preparada, sí, que se ha introducido en el tema de la reencarnación como básicamente su temática principal en investigaciones. Obviamente con todo este conocimiento que tiene de ramas científicas, ha querido ligar el descubrir que sí existen casos de personas que han sido reencarnadas. Stevenson ha viajado incluso, por ejemplo, a África, a Europa, a la India, a América del Norte. Ha estado en prácticamente todo el mundo investigando este fenómeno y ha entrevistado principalmente niños y a sus familias para, obviamente, verificar los casos. Ahorita vamos a entrar con el tema de los niños y la reencarnación, porque es algo muy importante. Yo tengo casi puros niños, ¿eh? De hecho, es a lo que iba, pero dice Stevenson que su investigación se asocia con un modelo que se le llama minimalista. Es decir, que no tiene como una asociación directamente religiosa. De acuerdo con Robert Almer, le caracteriza la característica principal de este modelo, es que hay algo esencial en algunas personalidades humanas que en última instancia no es plausible interpretar exclusivamente en términos de estados mentales o estados o propiedades del cerebro o propiedades biológicas causadas por el cerebro, y además tras la muerte biológica este rasgo no es reducible, a veces persiste durante algún tiempo. Y básicamente lo que quiere explicar con esto es que
las características esenciales del ser humano no siempre llegan, o sea, de la persona que fallece, no siempre llegan en su totalidad a la otra persona. Pero, de alguna manera, el receptor de estos, digamos que de este conocimiento de unas vidas previas, sí adquiere ciertos conocimientos que pueden ser clave para determinar que es una reencarnación. Okay. Y se basa en esos conocimientos clave para hacer las entrevistas. Por ejemplo, el hecho de que un joven diga, yo me acuerdo de unos aviones que eran de este modelo, un modelo A-72. Y dicen, ¿cómo el niño sabe que es un modelo de avión A-72? Es un avión que estaba durante la Segunda Mundial, cuando este niño nació en el 2005, ¿no? Por decirte. Sí. Digo, hay un caso que sí es por ahí. Sí. Y bueno, a raíz de ese dato, ellos investigan con toda la familia si hay alguien, alguna conexión que le pudiera haber proporcionado. Exacto. Y descartan a través de investigación propiamente científica, pues un muestreo, etcétera, un mínimo muestreo, obviamente, si realmente el niño está diciendo la verdad o está diciendo mentiras. Y en muchos de los casos se ha comprobado que pues verdaderamente no hay una fuente del cual estas personas pudieron haber adquirido sus conocimientos básicos. Dice que los niños que ha estudiado Stevenson a menudo se comportaban, según él, de formas que hacían pensar en un vínculo con la vida anterior. Estos niños mostraban emociones hacia los miembros de las familias anteriores, como, por ejemplo, que los veían de alguna manera como hermano, hermana, siendo que pues obviamente no tenía ninguna conexión familiar con ellos. Sí. Y es ahí cuando sabemos de muchas historias que llegan a estos niños y empiezan a reconocer, yo era de que tú eras mi hija, ¿no? Y es un niño. Entonces, sí. Está loquísimo. O también, ¿sabes qué? Es bien interesante. Cuando estos niños empiezan a decir o a nombrar como a personas adultas, de que con los apodos de las personas que ya no están aquí, como les decían a ellos, pues en caso de una hija o algo así. Sí. Y eso es una prueba pues irrefutable, ¿no? O sea, cómo alguien le va a decir, a lo mejor es un apodo secreto que tenían entre el padre y la hija, pues, ¿no? Son cosas determinantes, clave. Ajá, sí, justo. Y en eso se basa el modelo minimalista para determinarlo. Porque sí, en términos religiosos, pues obviamente hay un montón de cosas que te pueden decir, ¿no? Que, pues fulanito, como era una persona buena, va a reencarnar en un león, no sé, por decirte algo, ¿no? Pero en este tipo de investigaciones se ha puesto sobre la mesa que no tiene nada que ver con las religiones. Y eso es lo más interesante de todo, porque igual tal vez no están tan equivocados en el budismo, pero probablemente no está bien enfocado el tema de cómo se da la reencarnación, porque en estos casos obviamente es como un tema que tiene que ver con el aspecto religioso. Pero no se relaciona y se está queriendo buscar ese patrón. Pero antes de seguir con esto, no sé si me quieras contar algún caso, porque vamos a ir uniendo los hilos. Sí. Mira, quisiera empezar con el caso que justo estabas mencionando ahorita, que es el del niño James Leitner, que es la reencarnación de la Segunda Mundial, específicamente. Este caso pues es el más documentado sobre este tema específicamente, y hay un libro que se llama Soul Survivor, que básicamente es como alma sobreviviente, ¿no? En este libro se detalla claramente la historia de James, un chico que desde pequeño mostraba una increíble obsesión por los aviones. Se sabía modelos, las medidas, todo, o sea, era un experto en aviones y era un niño muy pequeñito. Dice, a medida que iba pasando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que decía, el avión en llamas, no logro salir. O sea, sí, como me quedé atrapado básicamente. También hablaba de que él en otra vida fue piloto de caza y que falleció en Iwo Jima, el lugar que estaba destinado junto a su amigo Jack Larson. Curiosamente, este amigo Jack Larson existió y efectivamente pertenecía al escuadrón en
Iwo Jima, en el que murió una sola persona de nombre James M. Hudson Jr. Ok. Que es la persona, el James Hudson es la persona que supuestamente está encarnada en este niño. En este James. niño. Ok. Que probablemente ahorita ya no sea un niño, ¿no? O sea, esto ya pasó hace algunos años. Fue de los casos más sonados. Sí, pues aquí, comentan que es el caso más documentado. Otra cosa que se me hace bien curioso es que, ¿qué características existirá un patrón de características de estas personas que tienden a recibir almas viejas, pues, ¿no? Ajá. A otras personas. Sí, puede haber ciertas cosas, pero... No sé si a lo mejor puede ser la fecha de nacimiento, el lugar, porque se dan en muchas partes alrededor del mundo, pues. Entonces, tal vez un tipo de compatibilidad. Sí. De recipientes, o sea, como que tu recipiente sea compatible con esa alma, con ese... Bueno, es que... al final vamos a tocar las teorías, sí, las conclusiones, porque sí hay muchas cosas que se pueden concluir del tema, pero bueno, yo te iba a mencionar un caso que traigo, que es el caso es un caso muy breve de los cientos que hay documentados. De hecho, Ian Stevenson tiene carpetas y carpetas de investigaciones de estos casos, pero hay un caso que se llama de un chico que se llama Gus Ortega. Con tan solo 18 meses, este pequeño crío comenzaba a balbucear palabras típicas de su abuelo, a pesar de que nunca lo llegó a conocer. Y bueno, dice, ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. En un momento dado, el niño se acercó a su padre y le dijo, cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Asimismo, una tarde en la que estaban viendo fotos antiguas, Gus fue capaz de reconocer a su abuelo en una de ellas y decir, ¡oh, ese soy yo! No. Actualmente el caso está siendo llevado por el doctor Jim Tucker, que bueno, Jim Tucker es un doctor de hecho, que a él también le pasó un fenómeno o algo por el estilo que fue como cercano a la muerte, entonces como que se obsesionó por el tema. Pero es interesante, tiene un montón de casos así pequeños. Hay otro que es hay otro caso que traigo así muy breve, que es el de Ian Hargetson, que dice, este chico de tan solo 6 años afirmaba ser un policía fallecido en acto de servicio por una bala mientras intentaba atrapar a unos delincuentes en una tienda. Lo curioso es que este policía fue su abuelo. Me suena así ya. Sí, lo leí por ahí. Sí. Ian, sin saber nada sobre su familiar, también soltó algunas frases como, cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchos desastres y nunca te pegué. Cuando ésta se disponía a pegarle una cachetada. Qué rudo, qué bueno que ya no. Sí, qué bueno que ya no, pobrecito. Oye, tengo otra que se me hizo muy impactante, que es la reencarnación de un niño que fue que fue raptado y posteriormente fue desvivido. Nada más para aprender, más o menos como en las últimas palabras, este niño de nombre Shankar, ajá. No Shark Tank. No. Comenzó a tener pues comportamientos extraños que no iban con un niño de su edad. Afirmó vivir en una antigua casa y el pequeño mostraba una especie de cicatriz en el cuello desde su nacimiento. Pero esta cicatriz era bien curiosa porque iba casi de extremo del lado del cuello hasta el otro extremo. Casi pues como un desvivimiento, ya sabemos de qué estilo, ¿no? Ajá. Pues después de eso, el niño empezó cuando ya pudo hablar un poco mejor, empezó a decir que él había sido desvivido de esa manera. Entonces, ya atando los cabos cada vez más y así, la historia parecía cuadrar con la de Numa,
un chico de tan solo 6 meses que fue raptado y desvivido de esa forma por sus secuestradores. Pues esta historia fue corroborada por el mismo niño cuando finalmente reconoció a los padres del niño ya desvivido. Okay. Los reconoció como sus padres. Wow. Y estas historias muchas veces son corroboradas por las mismas entrevistas, ¿no? que empiezan a hacer. A mí me tocó ver una entrevista en un documental que le hicieron a este chico Ryan Harmons, creo que se llama, que es uno de los casos más populares. Uh-huh. Si quieres ahorita lo platicamos porque es un caso muy de los más grandes y documentados que hay. Mira, si quieres podemos hacer esto. Lo comento así rápidamente y ya lo vamos desmenuzando, ¿no? Ok, muy bien. Un niño de nombre Ryan, sí, que desarrolló como mucha empatía por el tema de Hollywood específicamente. Ajá. Sí, de hecho, este chico es muy particular su caso porque en específico esta reencarnación no tiene una asociación directa con alguien sumamente famoso o que tuvo como que algo muy trágico en su vida. De repente se asocian con ese tipo de cosas o eventos que pasan, ¿no? De que súper trágicos. Pero en el caso de Ryan Harmons, se dice que él es la reencarnación de un personaje de la época dorada del cine, uh-huh, de Hollywood, llamado Marty Martins, un extra, básicamente, uh-huh, un actor extra. Y de hecho lo identifica viendo una foto vieja básicamente una película de estas de blanco y negro. Ajá. Y desde ahí como que Ryan empieza a asociar esa vida que en algún momento cree haber sido. Uh-huh. Se dice que Jim Tucker, de hecho, este investigador que ya lo mencionamos hace un rato, investigó el tema, uh-huh, se adentró, entrevistó a los padres de Ryan. Incluso hay un documental donde explican todo esto. Y es muy interesante porque el chico tiene un final un poquito triste. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero básicamente, pues él explica que tenía ciertos recuerdos asociados a que él era un actor, que tenía 2 hijas, que, básicamente varios detalles que tenían que ver con la vida de este señor. Y directamente se empiezan a dar cuenta del personaje de Marty Martins. Lo curioso aquí es que como un niño iba a saber de un actor extra de hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Y empieza la historia cuando Ryan le dice a su madre: mamá, yo creo que fui otra persona. Qué curioso que además que ella había notado como este tipo de detalles que pues sí, que Ryan era básicamente un niño que le captaba mucho la atención la época de este cine. Ajá. Le captaba mucho la atención el hecho de los actores, etcétera. Uh-huh. Y por ejemplo, hay una cita de él que dice: mamá, no puedo esperar a ser adulto de nuevo y uh-huh, poder subir a esos grandes yates, usar guantes finos, vestir trajes caros y bailar con chicas bonitas. Así es como se ve el mundo. Y es alguna de las cosas que mencionaba Ryan cuando era tan solo un niño de menos de 8 años. Wow. Pero la historia de Ryan continúa y empieza él como a tener más detalles. Justamente en otra de las citas que tiene, dice: mira mamá, ese es George, hicimos una película juntos, mencionando a otro actor que estaba junto a Marty Martins. Ajá. Y justo cuando vuelve a ver otra imagen para ver si el niño no se confundía con los actores, dice: ese soy yo, me encontré en la película. Y en varias ocasiones se le hizo pruebas para ver si el niño se equivocaba o se estaba mintiendo. Y no, el niño siempre se daba cuenta de incluso recordaba líneas de las películas. No. Y cosas muy exactas e impresionantes. Dice que los padres de Ryan, tras investigar una de las fotos, descubrieron que se trataba de un fotograma de un film viejo, uh-huh, titulado Night After Night, de 1932, cuyo protagonista principal había sido un actor hollywoodense llamado George Graff. Pero cuando trataron de identificar el segundo nombre,
que Ryan había señalado como que él era él mismo. Esto como primera instancia, la primera vez que se ve. Pues en todo caso les explicó que había trabajado en esa película y que contaba la historia de un boxeador que vivía en una mansión con un closet lleno de escopetas, acertando totalmente en el film. Ajá. Y curiosamente, pues la película obviamente nunca la había visto, ¿no? Ajá. Entonces, varios detalles así empiezan a pasar. Justamente en algunas de las entrevistas pasa que directamente recuerda los nombres de las hijas que llegó a tener y dan con la familia de Martin Martins. Uh-huh. Y hablan con el chico. El chico ya a una edad más avanzada. De hecho, ya cuando él tiene aproximadamente como 14, 15 años, que es cuando le hacen este documental, esta entrevista, uh-huh. que sí tiene hay muchas grabaciones de él cuando era niño. Pero el documental que se realizó más recientemente es ya él como un joven adulto. Creo que tiene 18, 20 años, más o menos. Okay. Pero es un joven totalmente traumado. O sea, tú lo ves y el niño se ve como un joven que está reprimido, un joven así como feo. Muy, no sé, como nervioso, como con miedo a la vida, sí. Sí, se ve una persona afectada. Uh-huh. No sé por qué exactamente, no sé a qué límites psicológicos los lleva el hecho de recordar vidas de un adulto a un niño. ¿Y qué pasará, no? O sea, porque, a ver, no lo recuerdan toda su vida, a lo que yo tengo entendido. O sea, ya de adultos, creo que estos recuerdos se van desvaneciendo con el paso del tiempo. Pero, entonces se me hace muy interesante cómo pueden, o sea, en qué edad específicamente, cuál sería como el patrón en el que estos recuerdos empiezan a desvanecerse, para que esa persona o ese niño en cuestión pueda vivir su uh-huh. propia vida, ¿sabes? Ajá, sí. Yo creo que en ese tipo de situaciones, definitivamente lo que tiene mucho sentido es que sean niños de cierta edad, como que la conciencia. Uh-huh. Siento que esta parte en la que el niño ya empieza a cobrar conciencia total sobre sus acciones, empieza a tener como un juicio un poquito más fuerte de su alrededor. Es decir, un niño que ya sobrepasa los 7, 8 años. Uh-huh. Yo creo que ya ese niño es cuando se deslinda de esa vida pasada. Y de hecho, justo lo mencionan en muchas ocasiones, tanto Stevenson como Tucker han dicho que los niños dejan de tener las visiones a partir de los 8 años. Es como okay. la edad más grande que les ha tocado okay. en investigaciones formales, ¿no? Sí, obviamente siento que también, justo como lo mencionabas ahorita, conlleva una especie como de trauma, ¿no? En recordar este tipo de situaciones, como el caso de ahorita el niño que estábamos viendo que era de la Segunda Mundial. Uh-huh. Imagínate el trauma de estar soñando con aviones que se están quemando, que sus compañeros están desviviéndose. O sea, ha de ser horrible para un niño de esa edad. Sí, y además pues que pues estos niños básicamente lo ven como imaginación, pues como que no lo entienden. Ajá. Como que piensan que es, en muchos de los casos sus padres los toman pues como de locos, como uh-huh. de jueguito, pero estos niños verdaderamente sienten que esa vida sí la tenían y es como un poco este tema de que los disocia de la realidad, ¿no? O sea, de ellos pensar que a lo mejor sí están mal. Uh-huh. Y ser, pues, básicamente como este término de gaslight de tus papás, ¿no? Gaslighteado de tus papás. Sí. El gaslighting, pues sí, ahí les pasa a los pobres niños porque, pues, ¿quién les va a creer, no? Al final, yo también pensaría, pues, es un juego, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, a ver, a lo mejor dices, wow, tu hijo es sumamente imaginativo y tiene así muy despierto esa parte, pero ya que te empiezan a decir cosas específicas de años, de modelos, de cosas muy así, que sabes que él no pudo haber escuchado a lo mejor, y para un niño de esa edad siento que a lo mejor es muy difícil memorizar ese tipo de cosas. Así es, y de hecho cuando al joven lo llevan, por ejemplo, a hablar con las hijas les sorprende mucho el hecho que todavía él recordara ciertas cosas que incluso ellas pensaban que su papá ya no recordaba. Ah, la torre. Entonces como que también toma ese tipo de memorias o de cosas que ni siquiera en vida uh-huh. o probablemente como que agarra de diferentes épocas las memorias
y por eso el niño recuerda más que el adulto en vida. Y eso es muy interesante porque nos hace pensar que realmente este concepto que tenemos asociado al tiempo y la memoria es básicamente un invento. Oigan, tuvimos que hacer un pequeño corte, pero nos vamos a ir con el siguiente caso, que aparte de que ustedes, como ya saben, es de mi tema favorito, que es la corona británica. Tenía que haber un caso bien interesante sobre este tema, específicamente la reencarnación. Y este es el caso de Billy Campbell, un niño de tan solo 7 años, pero cuando tenía 4 se hizo súper famoso gracias a su padre, David Campbell, un presentador de televisión de Australia que hizo pública su creencia de que el pequeño fue Lady Di en la vida pasada. Ay, pues qué conveniente, ¿no? Pero a ver, vamos a escucharlo a lo mejor y sí tiene lo suyo. Sí, la verdad sí está interesante, pero ahorita desmenuzamos, porque hay algunas cosillas ahí como que no me cuadran, pero está padre. Dentro de esta columna llamada Stella Magazine, perteneciente al periódico The Telegraph, el profesionista dedicó a exponer en el año 2019 la historia de su pequeño hijo. Y aunque en un principio ni él ni su esposa tomaron tan en serio lo que pues el niño decía, eso cambió después de que diera unas declaraciones un poco más exactas de detalles íntimos de la princesa de Gales. Dicen las palabras de su padre: nuestro hijo menor Billy tiene 4 años. Desde los 2 años y medio ha compartido varias historias que al principio parecían pues medio absurdas, ¿no? Claro. Proporcionó más información a medida que pasaban los años. Esto es muy curioso, pues obviamente como que empezaba a razonar un poquito más, ¿no? Sí. Y ahora no sabemos qué hacer con ellas. Verás, Billy cree que alguna vez fue la princesa Diana. Está muy fuerte esa declaración, Todo empezó, como bien decía ahorita, cuando tenía 2 años. Su madre le mostró una tarjeta con la imagen de Lady Di y al verla el infante expresó: mira, soy yo cuando era una princesa. Qué extraño, Se hace bien extraño. Después empezó a sacar otro tipo de como declaraciones. Por ejemplo, veía las imágenes de los hijos de Lady Di, del príncipe William y Guillermo, y decía: mira, son mis hijos, y los llamaba como un apodo que existía entre ellos, pero que era muy raro, o sea, no era tan de dominio público. Y ya con las investigaciones fueron dándose cuenta que efectivamente la princesa Diana les llamaba así a sus hijos. O sea, realmente sí había cosas que eran íntimas de la familia. Sí. Y de alguna manera, ¿y no será que el niño pudo haber sido como muy fanático? Porque sí había como muchas personas que eran fans de la princesa Diana, ¿no? Hubo mucho auge, pues, sobre ese tema específicamente. Lo curioso es que siendo un niño, no haya pensado más en cómo voy a ser un rey o voy a ser un príncipe. Soy la princesa Diana. Es curioso, ¿no? Es muy específico. O una princesa de Disney, no sé, ¿sabes? Hay como muchas otras opciones. Sí, claro. A esto, pero algo que he escuchado, de hecho, de estos mismos investigadores, tanto de Tucker como Ian Stevenson, que mencionan que en la mayoría de los casos no se mencionan personas famosas. Pues por lo mismo, ¿no? O sea, a ver, te voy a interrumpir tantito. Nada más para darte más datos. Sí existen muchos datos. Es un caso, muy documentado, pero vamos bien. De hecho, yo te interrumpí. Pero quería decir eso, ¿no? Que realmente es raro que haya casos con personas famosas. Así como muy, muy famosas, pues, ¿no? Como fue Lady Di en su momento. Pues mira, para todavía echarle un poquito más de salsita al taco, dice: Billy habló sobre el hermano menor de Lady Di que falleció a corta edad. Ese es un dato sumamente específico. Sí. O sea, fue hace muchísimo tiempo, dice. Su padre también afirma que entre sus 3 y 4 años, Billy recordó al difunto mayor de la ex royal, John, quien murió solo un año antes de que naciera la princesa Diana.
Entonces es algo muy específico. Ajá. Dice, al preguntarle sobre su familia cuando era princesa, esto respondió: tengo hermanos y hermanas. Tengo un hermano que se llama John, el cual coincide con el pasado de la princesa Diana, ¿no? Lo que logró impactar más a sus padres es que en otra ocasión el niño describió de manera precisa el interior del castillo de Balmoral, ubicado en Escocia, donde la reina pues Isabel ya falleció, ¿no? La reina Isabel II falleció el 8 de septiembre del año 2022 a sus 96 años. Pero lo curioso de este dato es que el niño haya descrito, o sea, estamos de acuerdo que es un castillo. Sí. Tiene muchísimos recovecos, muchísimos detalles, muchas habitaciones. Sí, hay que vivir prácticamente en él para conocerlo, ¿no? Así o sea, es, o por lo menos ser alguien que trabaje ahí, o no sé, pues, sí. O sea, o de alguna manera que algún familiar de él, a lo mejor un guardia de Sí. ahí, no sé. Que pase días ahí. Como bien dices, pues, ¿no? Que viva prácticamente para que puedas recordar cada Detalle, ¿no? Ujú. Y en este caso, el chico conocía esos detalles. Conocía esos detalles, lo describía perfectamente. Y la princesa Diana, pues, vivió mucho tiempo en este castillo, pues. Eso es curioso. Y lo que a mí lo que me saca del tema de dudar de este chico es justamente esta parte que su papá era un presentador de televisión. Eso es lo que te iba a decir. O sea, el niño también recordaba cosas de la muerte de Lady Di, pero, a ver, vamos a ponernos un poquito a analizar esto, porque si bien se sabe que Lady Di fue una figura pública sumamente importante y su vida era lo menos parecido a la privacidad, porque tenía muchísimos admiradores a lo largo del mundo. Básicamente su vida privada era de dominio público. Claro. Por eso conllevó a los hechos trágicos del día de su muerte, por el hostigamiento tan brutal de los paparazzis, de la prensa y las demás personas que querían saber todo sobre la vida de ella. Eso es algo que se ha dicho últimamente, pues, ¿no? En palabras de sus propios hijos, que su madre falleció a causa de ¿cómo se puede decir? De esta necesidad, necesidad de querer saber cada detalle de su vida privada, por eso el hostigamiento de la misma, pues, ¿no? Ok. Entonces, a lo que vamos, y ahorita poniendo el punto o sea, como continuando el punto que decías, que su padre era un presentador de televisión. Obviamente, al estar en el medio, va a tener muchísima información, a lo mejor información más específica que la que nosotros, los lectores comunes y corrientes, podamos tener. Pero obviamente pues no quiero desmeritar a este niño, pues tampoco. Pero bueno, sí podemos ponerlo en tela de juicio y sobre todo pues porque ha sido lucrado este caso. Claro que sí. Ahí me contaron algo, hace un tiempo me estaba acordando, porque era algo muy interesante y me lo contaron de primera mano. Uh-huh. Sin embargo, no tan directa, porque se trataba de la tía de la persona que me lo cuenta. Uh-huh. Bueno, esta señora básicamente había intentado pues embarazarse en algún momento de su vida. Uh-huh. Y es una persona que de hecho es de aquí de Hermosillo, ¿no? De donde somos nosotros. Y la señora había intentado embarazarse. Y bueno, sí lo hizo y de hecho tenía algunos meses ya. Uh-huh. Y se venía próximo su bebé. Pero a los meses, pues lamentablemente lo pierde. Uh-huh. Quería no decirlo de alguna manera censurable. Uh-huh. Pero sí lo pierde. Y pues obviamente la tristeza y todo. Pues ese bebé queda como uno nonato. Uh-huh. Pero sabía que iba a ser un hombre. Okay. Sabía que iba a ser un varón. Ya estaba avanzado, pues, ¿no? Para saber. Ya se sabía uh-huh. ese tema. Entonces también, pues, por esa parte, pues, fue más doloroso. Sí, claro. Pero bueno, pasan los años. No mucho tiempo, de hecho. Pasa alrededor de 1 año y medio. Y uh-huh. la mujer se puede embarazar nuevamente. Uh-huh. En este caso,
el embarazo se llevó a cabo. Okay. Y ella tuvo una hija. Se logró. Okay. Se logró. Y la niña, pues básicamente vivió pues normal, vivió su vida, etcétera. Y cuando creció, su madre le contó, o sea, la tía, sí, la cual es la historia, una cosa muy interesante que pasaba cuando era niña. Cuando ella era niña, hablaba de un amigo imaginario que tenía. Un amigo que decía ella que era su hermanito. ¡Qué fuerte! Y la señora no entendía por qué la niña diría que tenía un hermanito. Sí, cuando nunca le mencionó a aquel bebé nonato, obviamente porque no lo iba a entender, etcétera. Claro, aparte es un tema sumamente doloroso, pues, claro, para ella como madre, me imagino. Y lo último que quiere, pues, es recordar eso, pues. Sí, pero hay algo más. Un día la señora le empieza a preguntar acerca de este hermanito que ella mencionaba. Y le dice, sí, mamá, es que mi hermanito quería que yo naciera primero. Entonces le dijo a Diosito que mejor me trajera a mí al mundo. Ay. Y el niño nunca nació, pero ella nació poco después del año. Ajá, de eso. Sí, pues que casi lo pasó, ¿no? Y me deja pensando, ¿es este tipo de fenómeno el mismo de la reencarnación? Las memorias de otro ser, de otra alma. Uy, es que está muy interesante esto que acabas de poner en la mesa, ¿eh? Porque, a ver, hemos estado hablando durante todo este capítulo de personas que ya tenían una vida, que fueron pilotos, que fueron a la mejor parte de la monarquía, que fueron simplemente personas. Sí. Ya adultas, con ya vivencias bastante marcadas, pero esto es muy diferente. Es muy diferente. Pero me hace pensar eso, ¿no? Que puede ser que la selección de recipientes sea algo que alguien o algo está decidiendo. Así es. Y la cantidad de almas es limitada. Somos una cantidad de almas flotantes en el espacio, pero tal vez esas mismas almas y la cantidad de recipientes a lo mejor es tantas almas por recipientes, ¿no? Porque también se habla mucho del tema de las almas viejas. O sea, no estoy hablando de, ay, me gusta la música clásica, no estamos hablando de eso, sino que hay muchas teorías que hablan específicamente de esto, de almas viejas, y una enseñanza que conlleva este tipo de, como de el alma, pues, ¿no? Que, por ejemplo, dicen mucho que cuando eres un alma nueva, que tu recipiente apenas tiene 2 almas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Empiezas a cometer muchos errores, a lo mejor errores con personas, contigo mismo, con financieramente, también se llega a hablar un poco de eso. Y que cuando tu recipiente, pues decir tu cuerpo, tu así, ¿no? Que nosotros le decimos recipiente por hacerlo un poquito más fácil. Cuando tu recipiente recibe, ya ha tenido un paso un poco más grande de almas, pues tu enseñanza es superior. Es decir, empiezas a enmendar esos errores, tanto económicos, con personas, con demás y así, hasta que cuando llega un número determinado de almas específicamente, tu enseñanza es superior, o sea, ya no te importa tanto el dinero, o sea, empiezas a despojarte de cosas que son meramente banales, que hace el ser humano pues lo que es, ¿no? Sí, el aprendizaje, ¿no? Empiezas a aprender, tienes una conciencia superior, vamos a decirlo de esa manera. Sí, es lo que, bueno, en algunas corrientes del New Age, pues mencionan este tipo de cosas como los maestros ascendidos, etcétera. Así es, a eso es a lo que iba. O almas guía también, que lo menciona Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros. Sí. Que básicamente son personas que están ascendidas espiritualmente, sea por este conocimiento que han adquirido a través de vidas pasadas,
que, como bien lo mencionas, se trata de que el ser humano, más allá de una evolución física, como puede ser la evolución, pues, de la teoría de la evolución, habla de una evolución espiritual. Así ya es. de un Homo sapiens que ya no evoluciona en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido espiritual. Así es. Y se vuelve un ser pensante, un ser con una conciencia suprema. Y en esencia, pues, de hecho, en muchas de las ramas de la reencarnación, como también en la budista, se maneja este concepto del aprendizaje del alma, ¿no? Así es. Justamente llegar a través de estas reencarnaciones a adquirir, por ejemplo, en este caso de que el nirvana, ¿no? Por ejemplo, llegar y pasar por estas vías para entender el concepto de la vida como tal. Así es. Y de la conciencia espiritual. Pero hay muchos casos que simplemente parecerían aparecer aleatoriamente. Sí. Hay uno de los casos, de hecho, que traigo, es acerca, que creo que todos lo conocemos, y de hecho se ha cuestionado mucho digamos que es... La veracidad. La veracidad de este caso, que es el caso de las gemelas Pollock. Buenísimo. Lo traje porque yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero lo que quiero que hagamos es... bueno, si no lo han escuchado, pues lo vamos a Aquí platicar. se van a enterar. Pero vamos a analizar si esto se puede tratar de algo real. Ajá. Y se puede asociar un poco a la historia que les conté. El caso de las gemelas Pollock es uno de los fenómenos más fascinantes y discutidos en el ámbito de la reencarnación y las pseudociencias. Se trata de dos hermanas, Joanna y Jacqueline Pollock, quienes fallecieron en un trágico accidente de tráfico en 1957 a la edad de 11 años. Sin embargo, un poco después del accidente, su madre, Florence Pollock, quedó embarazada nuevamente. De gemelas idénticas nuevamente, Gillian y Jennifer en 1958, tan solo un año después. Igual que el caso anterior. Igual que la historia que les dije ahorita. Que es una historia, les digo... local. Que de algo que me contaron directamente. Desde una temprana edad, las gemelas Gillian y Jennifer comenzaron a exhibir comportamientos inusuales y recordaban eventos, lugares y personas que nunca habían experimentado en su vida actual. Lo más sorprendente fue su obsesión con los juguetes, la ropa y las historias que pertenecían a sus hermanas fallecidas. Identificaban juguetes como los suyos, por así decirlo, y podían señalar lugares específicos que las gemelas Pollock, cuando fallecieron, habían estado, aunque ellas nunca habían estado ahí antes. Ok. Este caso atrajo mucho la atención de varios investigadores, incluido el psiquiatra Ian Stevenson, ya mencionado varias veces en este episodio, quien se dedicó, pues, parte de su carrera a investigar este caso. Stevenson entrevistó a la familia Pollock y recopiló la evidencia para su capítulo 20 Cases de reencarnación. Bueno, 20 casos de reencarnación. Publicado en 1966. Si bien hay críticas y escepticismo en torno a este caso y otros similares, sigue siendo uno de los más conocidos y debatidos en el ámbito de la parapsicología y la investigación de la reencarnación. Hay varias cosas que no mencioné, pero que hubo detalles. Como las marcas que tenían ellas. Sí. De ciertas cosas que incluso como lunares específicos, que ellas también nacen con estos lunares. Hay cosas muy sorprendentes en el caso, pero este caso en concreto abre un debate muy interesante. Y te voy a decir cuál es. Realmente, en el tema de la reencarnación, se dice que hay una memoria. Una memoria que es la memoria inconsciente, que retiene cierto tipo de información a través de este receptor inconsciente, que hace que básicamente aprendas cosas sin tener la idea de que las estás aprendiendo. Hay casos, por ejemplo, de reencarnación de personas. Un caso, de hecho, que Stevenson investigó en Estados Unidos, de una mujer que había sido terapiada por su esposo, que él aprende hipnotismo. Un tiempo aprendió hipnotismo, de manera con cursos, etcétera. Y pues lo hacía como para entender un poco por qué la señora de repente tenía como que cierto tipo de fobias, etcétera. Ok. Y en estas regresiones que le hace con hipnosis,
la señora un día empieza a hablar sueco. ¿Qué? De la nada. Entonces Stevenson lo que hace es investigar como que alrededor de su, pues digamos que de toda su árbol genealógico, sí, a ver si existía alguna persona que fuera sueca, etcétera, y no tiene ninguna asociación directa. ¡Qué fuerte! Y este tipo de aprendizaje es posible a través de esa memoria extraña, pero es sumamente complicado y prácticamente imposible que pase a ese nivel de aprender un idioma, ¿no? Sí, imagínate tener ahí un rasgo de que... Que pues, máster en inglés. Es un genio, ¿no? O sea, sí. Pero a la señora le pasó eso. Entonces lo que se ha debatido mucho es que si estas niñas en realidad no estaban reteniendo como que información a través del... Porque obviamente estaban rodeadas aún de los juguetes de las niñas. Había como muchas cosas que probablemente las hacían pensar que ellas eran esas niñas. O sea, tal vez no que estaban mintiendo, sino que de cierta forma se sintieron, digamos que por el mismo trauma familiar. Ahí te va otra. Y si la mamá, a ver, porque pongamos en la mesa eso, perder a 2 hijas y después embarazarte un año después y tener otra vez 2 hijas, ¿no habrá sido a lo mejor como parte del mismo trauma desarrollado y claramente no sanado de su madre el querer reemplazar a esas niñas fallecidas con este nuevo nacimiento? A lo mejor puede ser. Sí, por eso dejó tal vez los mismos juguetes y les empezó a meter un poquito como lo de la vida pasada de sus hermanas fallecidas. Puede ser, ¿no? Mira, y lo voy a decir, pero qué feo, ¿no? Pero es como cuando hay personas que les gusta hacer esto de que tener una raza de perrito igual y ponerle el mismo nombre y cuando fallece el perrito lo cambian por otro igual y le vuelven a poner el nombre como si se tratara de una reencarnación del perro anterior. Pero no es de que no sé, Firulais 1, Firulais 2, es Firulais el mismo, ¿sabes? Firulais, y lo tratan igual y es igual y todo el trato es igual. Yo creo que está mal, o sea, digo, no creo que sea muy saludable hacer eso. No, entiendo que hay personas que lo tomen de manera terapéutica, pero creo que no van a sanar esa parte. Pues. En esencia, claro, por todo el tema de que obviamente puede llevar una terapia de superación de pérdidas. Claro. No estás llevando un proceso, pues. No estás llevando un proceso, estás reemplazando a ese ser querido. No estás desprendiéndote, o sea, no le estás cortando ese ciclo y diciéndole adiós, ¿sabes? O sea, nada más estás... Y lo que está pasando, y yo creo que en este caso sí tienes mucha razón en eso, que puede ser que las gemelas Polo que estuvieran experimentando también un daño colateral de ese trauma de la madre. Así es. Porque, o sea, es muy poquito tiempo, pues. Sí. O sea, si te pones a verlo así, es muy poquito tiempo de cuando ocurre el lamentable suceso de que fallecen al otro suceso de los nuevos nacimientos. O sea, me hace muy poquito tiempo. Yo no estoy diciendo que no se pueda superar, ni mucho menos, ni quiero ser irrespetuosa con el tema, pero puede ser una posibilidad. No sabemos, yo no sé qué se siente y espero que... No saberlo. Pero fíjate que hay algo curioso que también me llama la atención del caso y que conecta a todos los casos que hemos estado mencionando, que es el tema del tiempo de la reencarnación. Hay un dato que Jim Tucker, de hecho, lo dice en algunas entrevistas cuando le preguntan cuánto tiempo tiene. Él como que se ha centrado mucho en el tema de por qué a los niños, ¿no? Específicamente, sí. Dice, hay un tiempo determinado cuando se puede reencarnar. Se dice Jim Tucker que entre más o menos de 8 meses a 1 año y medio es el lapso de tiempo en que reencarna el ser humano. Pero hay casos específicos donde pasa mucho más tiempo o casos donde pasa muy poquito, o sea, menos de los 8 meses. Pero es sumamente raro. O sea, de hecho, según las investigaciones en los casos como que, digamos que mayor documentados, el lapso de tiempo es ese, 8 meses, 1 año y medio, más o menos en lo que digamos que tienen esta reencarnación. Pero hay estos niños, por ejemplo, como los que pasan de que es 50 años. Sí. Y así. Eso también es común, pero lo que sí es poco común de que pasen 3 meses, un mes, de que fallece un niño y luego nace el otro y es el, ¿sabes? O sea, no, es muy raro eso. Sí.
Y regularmente tampoco se puede determinar tan fácilmente cuando se trata de un bebé, porque ¿cómo asocias la historia de un bebé nonato de un bebé, ajá, con una reencarnación? Ajá, es que justo es eso. O un niño que duró 2, 3 años con vida nada más. Ajá. Pues, a lo mejor las marcas, nada más. Como sí. el caso de ahorita que te estaba contando un poquito antes, del niño súper chiquito que fue tomado de su casa y llevado a otra parte y fue desvivido, pues. Ajá, sí, de por hecho. las marcas, pues, específicamente. Esos casos sí son muy difíciles de determinar porque pues tiene que existir eso. Ajá, sí. Una prueba, pues, ¿no? Una prueba. Más física, no tanto de relato como Sí. tal. Sí, hay muchas historias que tienen que ver con eso de las marcas porque estos lunares tan específicos, etcétera, que en teoría no deberían heredarse o por lo menos en muchos de los casos no son como las gemelas Polo, que no pertenecen la mayoría no pertenece a la misma familia, pues. Ajá, eso es lo curioso, que son personas totalmente diferentes, como este caso que traigo. A ver. Uy, a ver, mira, aquí va a estar muy buena la pronunciación, pero... Vamos a intentarlo. Nisanka, vamos, porque tiene un nombre medio extraño. Nisanka habló de una vida pasada durante 3 años. Aquí, a ver, vamos a ir analizando poco a poco. Esta niña habló durante 3 años de su vida anterior, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Esta niña sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió cuando en un lugar cerca de Dumbaya, un sitio más o menos como a 6 horas de viaje de donde esta niña pues era originaria, donde había un río al cual dice que ella cayó desde un puente mientras cruzaba. Para la familia de Nisanka esto resultó muy doloroso, y es que siempre se hablaba de esto, y claro que Nisanka no se sentía parte de la familia. Okay. O sea, no se sentía como integrada, así, como que se sentía extraña, ¿no? Sí, claro. Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, porque su templo se encontraba en otro lugar. Cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida. O sea, en sí, esta niña siempre estaba hablando de que no se sentía parte de esa familia, sino que ella anhelaba estar con su otra familia. Y en cada ocasión, o sea, el texto nos dice en cada ocasión, cuando comían, cuando se iban a dormir, ella estaba súper insistente en esto, pues que ella no pertenecía ahí. Sí. Dice, me sentía muy mal, ella solo hablaba de su otra familia. Un periodista escuchó la historia y fue caso público en el periódico. Okay. Se empezó a documentar esto, ¿no? Ajá. Pronto la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranotunga, quien reconoció la historia de esta niña como la de su hija fallecida. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambuya para encontrarse con esta familia a la que supuestamente pertenecía la niña. Ajá. En camino, la niña reconoció el lugar y guió al automovilista hasta su casa donde estaba su antigua familia. ¿Te imaginas? Sí, fue un verdadero, un encuentro pues muy emocionante, porque esta niña parecía mucho más a gusto pues con su familia antes, claro. ¿no? Ajá. O sea, es que no se sentía como en sí misma, ¿no? Ajá, es que eso es lo curioso, no se sentía ahí como en su hogar, pues, ¿no? Shiromi, la hermana de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer en un puente. De las más de 20 declaraciones ofrecidas de esta niña, 12 encajaban perfectamente y eran bastante específicas. Ajá. Y la historia quedó en que empezaron a frecuentar cada vez más y más a esta otra familia. O sea, literalmente la niña empezó a tener 2 familias hasta que los recuerdos empezaron a difuminarse. Ajá, a difuminarse. Es lo que te digo, como que llega una edad también en la que ya. Pero qué curioso ese dato específicamente del automóvil, que cuando iban a buscar a la otra familia, por aquí, por allá y así demás, ¿no? Sí, ese caso de hecho sí fue muy sonado justamente por eso,
De hecho, lo llevaron a programas de televisión. Estuvo, creo que, no recuerdo si lo vi como en uno de Discovery o algo así. Que era una docuserie también así de reencarnación, etcétera. No estoy muy seguro. Igual díganos ahí en los comentarios si vieron este caso. Pero recuerdo específicamente esa narración de cuando va en el carro, ¿no? Que es el caso se hizo famoso por esa parte de que llevaron a la niña con la familia y reconoció a las personas y les dijo cosas muy específicas. Y como que Stevenson y Tucker empezaron a hacer eso también con los otros pacientes. Y sí, muchos de ellos daban datos y bueno, conectaban muy bien con la familia. Sí, y ¿sabes qué se me hace bien curioso de este tema específicamente? Que hay muchos casos, pero muchos casos. Muchísimos. A lo mejor hay cortitos, a lo mejor hay otros que podamos descartar y así. Obviamente no somos expertos en el tema, pero pues nos vamos un poquito también por cosas lógicas. Sí, pues, ¿no? lo intentamos. Hay un caso con el que a mí me gustaría ir cerrando bueno, mi parte. Que bueno, este caso es de un joven llamado Bahadur Bomhan. Mira, estamos poniendo a prueba la pronunciación aquí. No he practicado mi idioma desconocido que afirma ser la reencarnación del mismísimo Buda. Ok. Este chico de 18 años asombra por mostrar las cualidades atribuidas a Buda. Por ejemplo, un día decidió sentarse a meditar en un hueco de un árbol. Por muy increíble y surrealista que pareciera, permaneció un total de 10 meses sin moverse en absoluto. No comía, ni bebía, ni se movía. Los más religiosos piensan que se trata de la reencarnación de Buda, porque se dice que este tipo de cosas eran las cosas que Buda podía hacer. Pero es lo que les digo ahorita, o sea, realmente no sé qué pensar de cosas que sean como directamente reencarnaciones de personajes históricos. Sí. O sea, no hay casos confirmados, estudiados como estos que hemos estado hablando. De un Buda, de un Napoleón, ¿sabes? No hay estos casos. Sí, es que, o sea, justo eso que dices, yo creo que lo que más impacta específicamente en este tema es que los casos de personas como el que bien decías de Martin Martins, de este extra, ¿no? De Hollywood. Sí. Como una persona, creo que le da más relevancia, pues, como una persona, un personaje secundario en la popularidad, pues, internacional. ¿Cómo puede ser más relevante que una figura pública? ¿Por qué? Porque obviamente la información que se maneja de por ejemplo, este personaje secundario de Martin Martins, pues no está tan a la vista. Tienes que buscar un poquito más, pues. Sí. Y lo hace más difícil. Hace más difícil que se pueda como inventar una historia y demás, como en el caso de lo de la princesa Diana, pues. Que claro. Como les decía, o sea, la información de ella está así abierta como un libro, pues, y todo el mundo la conoce. Sí, de hecho, estas cosas se pueden poner en tela de juicio justamente por eso, que pues es muy fácil inventarse que, pues, no, pues yo soy la reencarnación de Michael Jackson y te digo toda la historia y te digo datos súper específicos, pero hay gente que de verdad sabe esos datos, o sea, hay gente que es súper fan y se lo saben todos. Sí, pues. O sea, por ahí, por ejemplo, cuando me tocó hacer esta investigación de Michael Jackson, me encontré con expertos, pero expertos que sabían hasta qué hora o sea, sí, todo. Son datos, pero bien específicos, o sea, si alguien dice yo soy fan, no, es como, sabían hasta cómo se tomaba el café, muy seguramente, pues. Es increíble. Por ejemplo, ahí me encontré un dato, por ejemplo, que decían de que, digamos, ¿no? Por decirte un ejemplo del nivel al que puede llegar, o sea, un ser humano de volverse fan de algo. Dicen, Michael Jackson tomaba, le gustaba mucho el vino, pero no le gustaba tomar enfrente de sus hijos. Pero también le gustaba mucho la Coca-Cola. Ok. Y lo que hacía era servirse el vino en una lata de Coca-Cola en el avión para que no lo vieran sus hijos. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, o sea, que dices, wow, o sea, ¿cómo sabes eso? Es impresionantemente específico, ¿no? Sí. Pero sabe, ¿no? Hay mucha gente que
tiene este fanatismo por las cosas. Sí. Les voy a regalar algo para este último caso. Ajá, yo también tengo ahí un regalito. Sí. Pero no es un caso, es una película muy Ok. buena. Pero a ver, ¿tú? Virginia Tinch, la reencarnación de una mujer irlandesa. En unas sesiones especializadas de hipnosis, la chica estadounidense afirmó ser una mujer que vivió hace más de 100 años. Ella conseguía hablar, al igual que la mujer que les comenté ahorita, un perfecto acento irlandés, a la vez que detallaba aspectos de su vida pasada. De hecho, llevaron expertos, personas lingüistas, etcétera, para analizar su acento irlandeses. Wow. Para que vieran si la mujer realmente tenía un acento nativo. Un acento nativo irlandés. Y las tres personas que fueron confirmaron esto. Afirmaba llamarse Bridey Murphy, que no sé si sigue así, desconozco, pero es Bridey, básicamente. Ajá. Residente en Cork y casada con Sean Brian Joseph McCarthy. Esta historia pertenece a mediados del siglo XX, lo cual la llevó a una gran expectación y consiguió que la gente comenzara a interesarse por el tema de la reencarnación. Fue uno de los temas más famosos de su época. A mí lo que más me llamó la atención de este caso de esta mujer es también esa parte de justamente ese conocimiento de adquirir como que ciertos rasgos que son como, o sea, a menos que te gusten mucho las películas irlandesas. Ajá. No tengo ni idea, pero supuestamente esta mujer sí, de verdad, cuando la escuchaban hablar es como si una irlandesa estuviera con el acento, ¿no? Qué impresionante. Muy interesante. Qué impresionante. Está muy bueno ese caso. Chiquito, pero está muy padre. Yo les traigo una recomendación que a lo mejor ya la viste tú, pero no sé. O a lo mejor ya la vieron ahí, chicos, ustedes, pero esta película es muy buena porque habla específicamente de esto. Como, o sea, aquí se aborda el tema de la reencarnación, pero con un tinte ahí medio turbio, macabro. Sí, ya no les voy a spoilear y ya se los voy a decir. La película se llama Maligno o The Prodigy en inglés. Es muy buena, la verdad se la recomiendo mucho. ¿Quién es el director de esta película? Uy, me pusiste muy en jaque. A ver, déjame ver. Me suena Maligno. Ok, quiero saber cuál es, pero no estoy muy seguro. A ver. Ahorita la voy a checar, pero básicamente de reencarnación trata esta película. Sí, es de reencarnación 100%. Aquí está el director, Nicholas McCarthy. Ok. Ahorita dije McCarthy también, ¿no? Pero sí. Curioso. Sí, bueno, esta película, a ver, aquí dicen para que luego no me digan dónde la pueden ver. La pueden ver, está en renta en Amazon Prime, está en Google Play, está también en renta en YouTube, pero muy probablemente la pueden encontrar ahí por otros medios. La plataforma extraña, ¿no? Por ahí yo creo que sí va a estar. Por la cueva del diablo. Sí, anda. Sí, yo creo que sí. La verdad se lo recomiendo mucho, chicos. Es muy buena esa película. Tiene tintes ahí medio extraños. Macabros. Sí. Muy, muy macabros. Y ya te va desmenuzando poco a poquito. Se van a enojar ahí. Ajá. Un poquito. Pero está muy padre. Pues bueno, muchas gracias a todos los que han estado, todos que se quedaron todo el video. Ajá. Todo este video, de verdad se los agradecemos muchísimo. Extrañamos mucho estar leyendo comentarios y estar interactuando con ustedes. Les mandamos un saludo muy, muy, muy grande a todos. Esperemos que tengan un excelente domingo y un inicio de semana también. Recuerda que si te gustó este video, pues no olvides dejar tu likecito, también compartirlo para poder llegar a más personas. Y pues ahora sí, nos vamos despidiendo. Así es. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima y esperamos hayan disfrutado mucho de este tema. Ya saben, cualquier cosa, cualquier dato, etcétera, que quieran aportar, pónganos aquí en los comentarios. Yo me quedo con, pues, básicamente un desconocimiento total de la existencia de este tema. Nos quedamos igual que como empezamos. Quedamos igual como empezamos, pero creo que puede haber algo más y creo que ese algo más ya lo vamos a conocer en algún momento de nuestra existencia. Ahí cuéntenos en los comentarios cuáles son sus teorías o también si han tenido a lo mejor una experiencia como esta historia que nos contaba Minor de una persona aquí local. Si conoces una historia de ahí local, a lo mejor un familiar, un vecino o así, cuéntenlo en los comentarios. Así es. Y bueno, nos vemos la próxima semanita. Sí. Bye.